Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La semana pasada, empecé una serie acerca de la fe que hemos titulado Caminando por Fe y no por Vista. Si usted ingresa a nuestro Facebook, se dará cuenta que la portada inicial es esta para todo este mes, y vamos a estar enseñando acerca de la fe, del caminar por la fe y no por vista. Pero hay algo adicional, y es que el Señor me dijo a mí que tenía que llevar como pastor de esta iglesia a sus miembros y a la iglesia misma a otro nivel, que ya habíamos llegado a un nivel donde había habido bendición, donde hemos crecido, donde la gloria de Dios ha descendido, pero eso no es suficiente. Es necesario que aún crezcamos más. Dios tiene más cosas para su vida, Dios tiene más cosas para esta congregación, y nosotros tenemos que creerla. ¿Quién quiere más del Señor? Todos queremos más del Señor, pero hay que ser proactivos, dinámicos, crecer y desarrollarnos en la fe para que ella sea aumentada en nosotros. Muchos de ustedes no han alcanzado más metas, más éxitos, porque han decidido caminar por lo que ven, por lo que sienten, por lo que huelen, por lo que tocan. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada en la predicación de la semana pasada? Si usted no estuvo con nosotros, yo le voy a pedir que por favor vaya a nuestra página y busque la predicación o la enseñanza de la semana pasada, para que no se pierda esta serie y pueda crecer junto con el resto de la congregación. Enseñé que no podemos andar por un mundo de lo sensorial, que este mundo nos ha capacitado y nos ha entrenado para andar por las cosas que tocamos, que olemos, que vemos, que oímos, por lo sensorial. Pero el reino de los cielos nos lleva a otra dimensión, a caminar por lo que no vemos, por lo que no sentimos, por lo que no olemos, sino nada más creyendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a un mundo ilimitado, a un mundo extraordinario, y es importante que usted sepa que no va a alcanzar mayores éxitos en el aspecto familiar, espiritual, profesional, comercial y financiero si no nos movemos a través de la fe en una nueva naturaleza que es según Cristo. Enseñé también que es importante despojarnos del viejo hombre, según dice Efesios 4:17, para que nosotros podamos vivir y movernos en esa naturaleza. No solo desde el punto de vista de erradicar el pecado de nuestras vidas, del viejo hombre que está viciado con sus males y pecados, pero no solamente está viciado con los males y pecados de la vieja naturaleza, sino que no tiene la capacidad para moverse en el ámbito espiritual, no tiene visión celestial, no tiene concepto de eternidad, sino que se mueve por lo limitado de las cosas de este mundo. Usted y yo tenemos que entender que si no nos empezamos a mover en esa nueva dimensión, nunca vamos a alcanzar cosas nuevas. Recuerde, para que usted y yo podamos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Así que tenemos que aprender a movernos en la fe, en la obediencia, en la santidad, creyendo lo que Dios tiene para nosotros, aunque la información que nos proporcione, lo que nos rodea, sea diferente a lo que Dios ha dicho. Tenemos que escoger todos los días usted y yo escogemos si queremos movernos en lo terrenal o si queremos movernos en lo espiritual. El nuevo nacimiento tiene como propósito que nosotros podamos pasar a una nueva dimensión, que nos podamos mover según una naturaleza que es según Cristo. Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el primer elemento de este versículo importante en la vida del cristianismo, porque nosotros hemos tratado de agradar por muchos años a Dios de otras maneras, de maneras diferentes, pero no en la manera en que Dios estableció que se le agradaba, y es a través de la fe.
Sin fe es imposible. Vean qué interesante que es un término radical. No dice tal vez agrades a Dios, o pudiera ser que Dios, o bueno, de alguna manera Dios. No. Dice es imposible, porque el ámbito del cristianismo es un asunto de fe. El evangelio se revela por y para fe, y no hay otra manera de moverse en el reino de los cielos si no es por fe. El problema también es que no hemos aprendido mucho acerca de la fe y no sabemos lo que significa moverse en fe. Y lo segundo dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dos elementos importantes que tenemos que rescatar en este pasaje. Uno, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, o sea, que existe, que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hace. Esto es importante porque no todos los que se acercan a Dios creen realmente en su existencia de la manera en que Él se presenta en las Escrituras, sino que se acercan a Dios, a un Dios imaginario formado a través de la estructura humana o natural, de filosofías de hombres y de religiones de hombres. Entonces no es el mismo Dios de las Escrituras. Y lo segundo, muy importante, que recompensa, que premia a los que le buscan. Los que le buscan, ¿en qué sentido? Los que le buscan para someterse a su voluntad, creyendo que Él existe y que la palabra de Dios tiene existencia en todas las cosas y preeminencia en todas las cosas, de tal manera que obedecerle es lo mejor para nuestras vidas. No es solo creer, sino creer a la manera de Dios. Santiago 1:22 dice, tú dices que crees, bien haces, dice. Los demonios también tiemblan y creen. Así que no raje usted de vivo porque dice que cree en Dios. Tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. No solamente creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Son dos factores en el desarrollo de nuestra fe. Creer en Dios y creerle a Dios, porque el que creer en Dios necesariamente implica creer lo que Él dice, y creer lo que Él dice es estar dispuestos a poner en práctica lo que Él manda. Pero parece mentira, no todos estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda, aunque creemos en Él, ¿cierto? Les voy a proponer un ejemplo, usted mismo. Ese es el mejor ejemplo. Mire cuántas cosas hacemos nosotros los cristianos, que venimos, levantamos las manos, adoramos al Señor, hablamos en 500 lenguas de tipos diferentes, leemos, sabemos versículos bíblicos, pero nuestra vida y nuestra conducta no es reflejo a lo que está en nuestra mente. No solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Ahora Hebreos 11 también nos hace, en versículo 1, nos hace una descripción de la fe. Pero siempre que hablo de este pasaje, me gusta enseñar que no solamente es una descripción doctrinal de la fe, sino que el autor está siendo inspirado acerca también de su experiencia, de lo que él ha vivido, de lo que él ha experimentado, que es la fe para su vida. De lo contrario, no podría estar escribiéndolo. Así que él llegó a la conclusión que la aplicación de la fe le permitió llegar también a esta definición, obviamente, como dije al principio, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Si usted me dice a mí cómo podría yo describir este primer versículo, la fe es nada de nada. Certeza de algo que no ha llegado y convicción de algo que no veo, certeza que no ha llegado y ni he visto, pero yo sé que está ahí. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Ahora vamos a ver cuáles fueron los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Quiero terminar con esto para retomar los versículos anteriores. Por la fe entendemos que lo que hoy vemos viene de lo que no se veía. Fue cuando Dios dijo, hágase, ese es el Big Bang que hablan los científicos,
Ese es el Big Bang, cuando Dios dijo, hágase. Y todas las cosas fueron hechas y todo provino de lo que no se veía. Todo lo que hoy vemos, las estrellas, el universo, las galaxias, la tierra, todo lo que hay en el espacio, en el universo y en la tierra, viene de algo que no se veía. Viene y proviene de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios tiene esa capacidad para formar todo lo que vemos, debería tener la autoridad también para decidir lo que nosotros hacemos. Deberíamos de entender que es bueno y suficiente para nosotros si nos maravillamos de su grandeza. Yo escribí una definición un poco más amplia aquí. La fe es la confianza, la seguridad y la realidad de que en verdad sucederá lo que esperamos. La confianza, la seguridad y la realidad de que en verdad sucederá lo que estamos esperando. Es difícil tener esa convicción de esperar algo y estar seguro que va a llegar. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que con el tiempo todos nosotros funcionamos a través de la fe. Lo que pasa es que ya no es fe, ya no es fe porque lo vemos, pero al rato es fe. Le voy a explicar por qué. Usted sale de su casa, se va a la parada del bus y aunque usted sepa que no ha visto el bus, usted sabe que el bus va a pasar, ¿cierto? Y no lo ha visto. Lo que pasa es que en determinado momento dejó de ser fe, porque ya sabemos que pasa todos los días a las 8:15. Hasta le conocemos la hacha al chofer. Ya sabemos cuál es el que viene y sabemos cuál es el que se sienta al lado izquierdo, que se duerme todo el camino y hay que despertarlo en la parada y ayudarlo para que no siga recto. Todos vamos al aeropuerto y nos montamos en el avión y aunque no conocemos leyes de la física y la aeronáutica, todos sabemos que llegaremos donde Mickey. Usted no sabe ni cómo ni por qué, usted solo sabe que pagó y quiere ir a disfrutar. De alguna manera la fe está funcionando ahí, porque aunque usted no ha llegado a donde Mickey, ya usted va tomándose fotos. Y le dice el chiquito, mami, vamos a ver a Mickey. Y le dice la mamá, sí, mi amor. Y aquel niño sabe que lo va a ver. Por eso nunca hay que decirle nada al niño. Cuando usted va en el carro y le dice, ¿cuánto falta? Y le dice, 100 años. Porque si usted le dice 10 minutos, él de alguna manera, no sé cómo, casi demoníaca, sabe cuándo son 10 minutos, aunque no sepa escribir. A él le dijeron algo y él lo creyó. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, más adultos, empezar a creer lo que Dios dice, lo que esperamos? La segunda parte dice, sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza, el convencimiento, la prueba palpable de que llegarán las cosas que no podemos ver. Casi palpable o palpable de algo que no podemos ver. Pero sabemos que ahí está. Nosotros no estamos viendo el oxígeno, el aire que respiramos, pero sabemos que ahí está. Lo damos por natural, aunque no lo vemos, porque tenemos testimonio en nuestros pulmones. Así que es importante que nosotros aprendamos a aplicar ese sistema de vida, pero ahora a lo que Dios dice, a lo que Dios promete. Dios está interesado, dice Jeremías, y Él vigila para que su palabra se cumpla. Vea qué pasaje más hermoso. Él vigila y está a la expectativa de que su palabra se cumpla. Si hay alguien interesado en el universo, en la eternidad, de ver las cosas que prometió cumplidas, es Dios. Dios está interesado en ello. Somos nosotros los que tenemos serios problemas para creerle a Dios y trabajar en sus promesas.
Pero Él está interesado en que se cumplan, porque con eso es glorificado su nombre. Los héroes de la fe se describen en el Hebreos capítulo 11, por eso. Pero cuando usted lee por qué ellos tienen nombre en las Escrituras, por qué fueron mencionados nuevamente, no fue por lo que hicieron, sino porque lo hicieron por medio de la fe. Dice versículo 2 que leímos: gracias a ella fueron aprobados los antiguos, los héroes de la fe. Y entonces dice: por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. O sea, no fue que es un héroe de la fe porque ofreció mejor sacrificio, sino porque el sacrificio mejor lo hizo porque tenía fe. Por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó. Por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Comenzó a construir un bote gigante en medio del desierto donde no había agua. Pero no fue que hizo un bote muy grande. Fue que cuando lo hizo, lo empezó a hacer, lo hizo por fe. Y por eso es un héroe. Por la fe Abraham obedeció, no porque salió, no porque dejó toda su parentela, no porque dejó todo lo que tenía seguro, sino porque cuando lo hizo, su activación fue por medio de la fe. Por la fe Isaac, dice, por la fe Jacob, y por la fe José, y por la fe Moisés. Y al final dice: ¿qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarse sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los otros profetas. Todos ellos actuaron por fe. Por eso es que son héroes. Por eso es que están en este pasaje. Todos conquistaron reinos, hicieron justicia, y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Dios les ayudó de la manera en que les prometió. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que recompensa a los que le buscan. ¿Qué recompensa? Hay un premio cuando obedecemos. Hay un premio cuando creemos, porque Dios premia a los que creen en Él. Tenemos que romper el concepto religioso, la humildad engañosa de las personas que dicen: no, yo me acerco a Dios y no espero nada de Él. Entonces no recibirá nada de Él. Pero detrás de esa falsa humildad, ¿sabe qué hay? Una falta de compromiso de creerle a Dios que Él puede cumplir sus promesas. Eso es lo que hay. Me acerco a Dios, pero no quiero acercarme lo suficiente como para tener fe para ver cumplidas sus promesas. Prefiero quedarme en una falsa humildad. Me acerco a Dios y no le pido nada. Ay, porque amo tanto a Dios que no le pido nada. Si lo amaras correctamente, como dicen las Escrituras, estarías pidiéndole, porque Dios se complace en eso. Él mismo lo estableció. Y por la fe cerraron bocas de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes. Llegaron a ser poderosos y derrotaron a ejércitos. No porque tenían espadas muy grandes, no porque tenían un ejército muy grande, sino porque tuvieron fe. Y por la fe hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida familiares que habían muerto. Por la fe muchas personas, muchas mamás, muchas esposas recibieron a personas que habían muerto y de pronto tocaron la puerta y dijeron: aquí estoy, mi mamá, y se murió la mamá. No, eso no pasó, mentiras. Todo eso sucedió por la fe, porque en el cristianismo todo es por fe y para fe. Todos ellos son reconocidos en este pasaje, no por sus obras, como dije anteriormente, sino porque lo que hicieron, lo hicieron por fe. Ahora dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Por fe vivimos, o vivimos por fe y no por vista. Dice otras versiones: ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe, agarrados por la fe. La Nueva Traducción Viviente dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Por lo que creemos.
el gran problema nuestro, aún como cristianos, es que seguimos moviéndonos, seguimos actuando, seguimos pensando, seguimos reaccionando por lo que vemos y no por lo que creemos, porque necesitamos ser transformados de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja forma de pensar, a una forma de pensar que es según Cristo, que es según su palabra. Tiene que haber una conducta en nosotros intencional para modificar y poner a ese viejo hombre, esa vieja mujer en su lugar. Porque esto no es una recomendación, es un principio bíblico. Es una realidad que Dios ve en nosotros. Es algo que Dios espera que nosotros hagamos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, de esto enseñé hace varios meses, bajo otro concepto, dice: no se amolden al mundo actual. Y esto por lo general lo enseñamos como que no nos amoldemos a las costumbres, y está implícito, está incluido. No dice no se amolden a este mundo, no solo no se amolden a sus costumbres, a la forma en que viven, sino que no se amolden a su manera de pensar, de su estructura de pensamiento mental, que todo lo tienen que tocar, que todo lo tienen que ver, que todo es sensorial, porque eso es como ellos actúan, eso es como ellos se mueven, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, o sea, de su forma de pensar, de racionalizar, de entender, de comprender lo que nos rodea. Lo que nos rodea nos manda información, como Iron Man, que está aquí con él, y le manda información, y le va haciendo toda la información que él tiene. Nosotros somos iguales. Nosotros vamos caminando por este mundo y este mundo nos va dando información. Está fea la cosa ahí, está fea la cosa allá. Sí, el periódico, esta información, la televisión, todo es información, todo, el carro, las películas, lo que leemos, el Facebook, el otro, todo, la esposa, los hijos, todos nos proporcionan información, y de ese montón de información comenzamos a tomar decisiones. Pero ya eso no es lo que nosotros nos lleva a tomar decisiones, porque los cristianos no andamos por vista, sino nos sostiene lo que creemos y no lo que vemos. Pero eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. No es algo que viene solo. El Espíritu Santo nos va a llevar a que nosotros podamos pensar, vivir y reaccionar así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, o sea, hay una comprobación de lo que yo creo, es lo que yo voy a recibir, que lo que yo pienso en el reino es lo que Dios quiere que yo piense, y hay una retribución, una recompensa. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le voy a echar este versículo para atrás. No comprobará usted nunca cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta si no tiene una renovación de su mente para poder pensar por fe. ¿Me entendieron? Por eso es que dice: yo no conozco la voluntad de Dios. Se ha transformado. Necesitas una transformación. Necesitas renovar tu mente a una mente espiritual, capaz de poder discernir, entender y procesar la información de tal manera que cuando pasa por estos ojos, por estos oídos, por esta nariz o por esta boquita, miran las manitas lo que tocan y lo que ven, entonces usted pueda procesarlo, y en lugar de meterlo solo aquí en el intelecto, lo pase por el filtro de la palabra de Dios y dice: esta es la información que me dio este mundo, pero yo la paso a través de las Escrituras y yo tengo otra información. Es diferente la que yo percibo. El gran trabajo de Jesús con sus discípulos fue enseñarles la verdad del reino. Fue enseñarles y prepararlos para ser discípulos. Pero su gran trabajo fue convertirlos de hombres ordinarios en hombres extraordinarios.
Y su gran trabajo y su gran reto fue que tenía que cambiar una conducta puramente humana en una conducta espiritual. Su gran trabajo era decirles: todavía no tienen fe, todavía no creen. Pero ¿por qué tuvieron miedo si yo estaba con ustedes? Jesús iba en la barca dormido y ellos iban estresados en medio de la tormenta. Jesús tenía una información que no tenían ellos, aunque ellos la tenían. Tormenta grande, patrón durmiendo, tormenta no tan grande. Esa debería ser la información, ¿no? Si algunos hubieran aprovechado, se acuestan ahí a la par del maestro y se pegan una buena ruleadita, lo cual no quedaría mal. Pero la información que ellos estaban recibiendo era otra, que no les permitía procesarlo. Así que el gran trabajo de Jesús fue modificar la forma en que ellos pensaban. Fue enseñarles a andar por fe y no por vista. Fue decirle a Pedro que aunque hubiera pescado toda la noche, si le hacía caso al Señor, volvía a salir a la barca y podría pescar de nuevo. Que la información que había recibido en la madrugada era diferente a la información que le estaba dando ahora. Eso es fe. Es un asunto práctico. La fe no es un asunto que se practica en el cielo, porque ya en el cielo no va a haber fe. Por si acaso alguien no sabía, usted no necesita fe en el cielo. La fe se necesita aquí donde no vemos. Allá todo lo vamos a ver, todo está revelado. La mejor forma de cambiar nuestra forma de pensar es aprender a pensar como Dios piensa. Por eso es que tenemos que entender que tenemos que estudiar las Escrituras. Voy a repetir, la mejor forma de empezar a pensar como Dios piensa es conocer las Escrituras, es conocer lo que Él piensa. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nueva versión internacional de la Biblia. La versión de 1960, para las que hemos leído hace mucho, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no solamente es oír, es leerla, es estudiarla. Muchas veces, en muchos momentos diferentes de la vida, para comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hace que tu mente aumente? Voy a tener esa enseñanza el otro domingo. ¿Cómo se aumenta la fe? Pero el primer elemento para aumentar la fe es conocer las Escrituras. No podemos tener fe si no conocemos las Escrituras. Y como las Escrituras hablan de Cristo, usted no puede tener fe en Cristo si no conoce quién es Cristo. Y algunos de nosotros lo que tenemos es una información distorsionada de Jesús. Tenemos una información o una desinformación, una malformación de Cristo en nosotros. Para empezar, tenemos un Cristo que es europeo. Tiene ojos azules, nariz de diseñador, hoyito de barba. Tiene cuadritos, ustedes lo han visto, como yo. Lo que pasa es que los míos no se los enseño porque solo se los ve Flora, pero sí tengo. Para empezar, desde ahí ya estamos mal. El Cristo que nos han enseñado por todo el tiempo es un Cristo derrotado. ¿Cuántos Cristos gloriosos conoce usted? Todos están derrotados, vencidos, muertos, no está resucitado. Y toda esa información altera la imagen de Cristo. Así que nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Usted necesita asistir a un discipulado, usted necesita leer las Escrituras, usted necesita ser parte de una casa paz, necesita estar alimentado constantemente por la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Y cómo puede conocer usted a un Cristo que nunca ha leído las Escrituras? Me imagino que debe tener una cosa muy extraña en su mente. Así que estudia las palabras de Dios, porque la palabra de Dios viene por el oír. Por eso usted no puede dejar de venir a la iglesia, no por concepto religioso. Le aseguro que si usted deja de venir a la iglesia,
usted no se va para el infierno. Le aseguro, porque la salvación es por fe. Pero sí le puedo asegurar que los frutos de su vida serán casi cero, y que va a padecer y va a sufrir al andar en sus propios caminos y no en los caminos de Dios. Esa es una realidad. Nosotros necesitamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, que nos estimule a las obras de la fe, a creer, a movernos, a experimentar con otros también los milagros que otros están viviendo. Vamos a grabar esta semana acerca de un milagro que hubo aquí poderoso, y hay muchos otros milagros. La gente cree que en nosotros no pasan milagros porque no los exponemos y porque no sacamos bombos y platillos, pero yo creo que hay que sacarlos y hay que exponerlos. Gente que realmente ha recibido milagros importantes en su vida y los estamos documentando, para que usted sepa que también somos una iglesia que creemos en milagros. Voy a ponerles un ejemplo muy importante gráficamente. Yo sé que tal vez ustedes han leído este pasaje, pero yo quiero exponerlos para que vean cómo procesamos nosotros la información. Lucas, recuerden que se llamaba así porque siempre era muy Lucas él. Capítulo 9, versículo 10. Cuando regresaron los apóstoles, les relataron a Jesús lo que habían hecho, y él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Y él los recibió y les habló del reino. También sanó a los que necesitaban ser sanos, obviamente. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que se vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada, papi. Entonces Jesús les dice: denle ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Y recuerden que no se contaban las mujeres ni los niños, así que podrían ser unos 10,000, 13,000, 8,000 personas. Después de 1,000 es un tanate de todos modos. Pero Jesús dijo a los discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Para mí este es más milagro que el darles de comer, porque lograr que 8,000 personas se sienten en grupos 50 les zumbó la bata. Si a veces organizar a 100 personas es un enredo, ahora imagínense ese montón. Pero bueno, el poder de la palabra de Dios. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, y luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraban recogieron 12 canastas, una para cada uno. O sea, empezaron con nada y terminaron con una canasta cada uno. Hay varias realidades que ahora vamos a expresar y les voy a enseñar. Pero en el versículo 1 dice así, de ese mismo capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido los 12, Jesús les dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces les envió a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. Le dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, provisiones, ni pan, ni dinero, ni 2 mudadas. Por eso es que no mandó mujeres, porque solo había una vestimenta y no lo iban a soportar. Entonces en esa ocasión solo mandó hombres. ¿Ven? Cuando empezamos el versículo anterior, en el versículo 10, dice que los discípulos le estaban informando. Cuando regresaron, los apóstoles le relataron a Jesús lo que habían hecho, todo lo que Jesús les había hecho. Así que entonces vamos a ubicarnos en el contexto donde estamos. Jesús se fue con ellos, los apartó, se los llevó a Betsaida, posiblemente para que descansaran. Venían y le contaron: y Jesús, vieras qué chiva, nos encontramos con el demonio azul y lo sacamos, ¿verdad? Y había un enfermo y no caminaba y se fue caminando, y vino un cojo y un manco y un ciego y un sordo y todos salieron sanititicos, ¿verdad? Era una maravilla, ¿verdad? Y seguro, supongo yo, por lo que me dice el texto, y nos fuimos sin pan y jamamos todos los días.
Y nos fuimos sin dinero y compramos todo lo que necesitábamos. Y no teníamos plata para el hotel y nos hospedaron en un hotel y en una casa nos recibieron, así que no nos faltó nada. Entonces, vean el contexto. Le vienen contando eso a Jesús. Y en eso se apartaron y la gente lo siguió. Así que me imagino que Jesús tal vez empezó a enseñar como a las 9 de la mañana y comenzó a enseñar ahí acerca del reino de los cielos y comenzó a llegar la gente, ¿verdad? Y los discípulos ahí muy bien, todos, qué bonito, ¿verdad? Y escuchando al maestro. Y como a la media hora, 45 minutos, se vuelve uno de ellos y le dice: ¿y a qué hora termina el maestro? Y dice: tranquilo, dice la técnica ahora moderna que usted no puede predicar más de 30 minutos. Ahorita termina. 9. Y el maestro sigue enseñando. Y comienza a venir más gente. Y comienzan a traer los enfermos. Y ahí están ellos jalando. Aquí viene un minusválido y salía caminando. Y aquí viene el otro. Y estaban enseñando. Y Jesús decía: no voy a sanar ahora voy a explicar acerca de lo que acaba de hacer. Y la gente le escuchaba y venían. Y ya eran 5,000 hombres. Y eran 8,000 personas. Y eran 13,000 personas. Y aquellos discípulos decían: esto es algo maravilloso. Pero ¿y el maestro qué sigue? ¿A qué horas irá a guardar silencio? Dijeron: tranquilo, a las 11 hay coffee break. Pasan las 11, papá, y nada. Dijeron: bueno, está bien el almuercito. Las 12, la 1, como aquella canción que dice: eran la 1, las 2, las 3 de la mañana. Y no sé, como a las 5 le dicen: ya el maestro se patinó con la prédica de hoy. Seguro se reunieron los 12 así como los de la selección y le dicen: ¿quién le dice al maestro que ya? Y todos volvieron a ver a Pedro: usted que es el más atarantado. Y dijo: Seringa, yo ese tanate no me lo como. O vamos los 12 juntos o nadie. Por eso dice que llegaron todos juntos ahí. Entonces se le acercaron, yo me imagino como pollitos así, y está el maestro predicando ahí. Le dice: maestro, ¿qué pasó? Tenemos algo que decirte. ¿Qué? Dice: tenemos hambre. Y además es que se aprovecharon. Ellos, los que tenían hambre eran ellos, pero dijeron: es que toda esta gente tiene que comer. Y aquí no hay ningún supermercado, ni un AM cerca, ni nada por ahí para AMPM cerca ahí para comer, ni dónde rulear. Échelos para que nosotros también recojamos. Y en lo que está aquí el maestro inspirado les dice: denle ustedes de comer. Y hacen: ¿qué estás diciendo, Willis? Sí, que le dé ustedes de comer, le dice. Se devolvieron. Conclusión: el maestro tiene insolación. Se nos dañó después de 8 horas de trabajo al sol. Se devuelven. Le dicen: maestro, no hay jama. ¿Cómo que no hay jama? Sí, le dice. Solo hay 5 de estos. No traje el pescado porque olía muy feo, entonces por asuntos de logística lo dejé guardado. Pero digamos que hay también 2 pescaditos. Solo 5 de estos, maestro. Esta era la información que le estaba dando ¿quién? Sus sentidos. Maestro, solo 5 de estos y sin mantequilla. Y le dice Jesús: denle ustedes de comer. Y ellos hacen: no alcanza. Se lo puedo asegurar. Es más, les dicen, tratamos de esconderlo solo para que quedara para nosotros, pero la conciencia no nos dejó. Denle ustedes de comer. Señores, nos morimos de hambre hoy. Y todo este pueblo perecerá con nosotros. Porque
yo entiendo que Jesús, además de lo que ya sabía que iba a hacer, posiblemente les estaba diciendo, no comieron ustedes una semana o 5 días o 8 días, no dice la Biblia cuándo tuvieron. Se fueron sin plata y no jamaron todos los días, ¿cierto? Les dijo, no lleven plata, ni lleven pan, ni lleven nada. Pero si ustedes no comieron 8 días o 15 días, se fueron sin plata, sin recursos económicos, si acaso les faltó algo, ¿cuál es el problema que hoy puedan comer sin plata? Porque en otro pasaje paralelo le dijeron, ni aún trabajando un mes entero compramos pan para tanta gente. O sea que no era ni siquiera un asunto financiero, porque aunque hubieran podido trabajar, tampoco alcanzaba. No era un asunto humano. ¿Quiénes han tenido así un reto en la vida? Donde es mucho, pero parece que hay poco. Así que Jesús les dice, a ver, cambien su manera de pensar. No me vengan aquí a estorbar, porque yo estoy predicando y estoy sanando. Así que denles ustedes son los que les tienen que dar de comer. Yo no, a mí no me toca eso. Así que dice, siéntelo de 50 en 50. Y lo único que hizo es levantó y dijo, Señor, te doy gracias y bendigo estos alimentos. En otra Biblia dice, te doy gracias porque yo sé que esto es. Y se los dio. Seguro ellos esperaron que en el momento en que estaba la canasta así, se hiciera una canasta gigante. O aparecieran 600 camiones así en fila para repartir. Logísticamente no era correcto, ni desde el punto de vista de fe era correcto. Porque si les hubiera hecho todo el milagro de un solo leñazo, ya no habría fe para verlo multiplicado. Y les estaba enseñando multiplicación. No a través de los sentidos, sino a través de lo que no se veía. Porque la confianza que ellos tenían para saber que se iba a multiplicar lo que tenía en sus manos, era lo que Jesús les había dicho. ¿Me van siguiendo? Esa era la única garantía. Por eso la fe es la garantía de recibir lo que se espera. Lo partió y se los dio. Y yo me imagino que ellos esperaban ver esa canasta gigante, así del tamaño del estadio Maracaná, llena de jama. Y les devuelve la canastita. Y se vuelve y dicen, tampoco la pegamos. ¿Y cómo vamos a repartir eso? Pero salieron. Y cada vez que daban un pancito y un pescadito, usted que está alentadito, Alberto, volvían a meter la mano y había otro pedacito. Me lo devuelve porque me costó mucho pan. Y así comenzaron a repartir. Dele, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 y aquella canasta hasta que echaba fuego donde se multiplicaba la jama. En el momento en que ellos dejaran de meter su mano, ¿qué pasaba? ¿Saben por qué sobraron 12? Porque siguieron metiendo la mano. Porque en el momento en que dicen, este es el último, ya no seguimos, ya se acababa. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta como la información que nosotros recibimos en determinado momento no es igual a la información que Dios tiene para nosotros? Son dos cosas totalmente diferentes. Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿No lo crees? Yo lo creo. Ustedes nunca se han visto. Ayer lloré y creo que hoy también. Pero hay que caminar por fe. Cuando empezamos a construir este templo, tuve amigos míos que me dijeron, estás loco. Vas a hacer el ridículo.
Pero Dios me estaba permitiendo ver cosas que mis ojos humanos no veían. Miren cómo se veía esta iglesia el domingo pasado. Cuando empezamos este edificio éramos 280 personas. Tal vez lo que entra en esta aquí. Pero el domingo pasado era una iglesia adorando al Señor, llena del Espíritu Santo. Ustedes no lo notaron, pero yo decía amén, ya, para que se callaran. Y seguían. Y allá en escuela medical me ha dicho, si usted se pasa, pastor, de las 12 nos complica, porque no tenemos dónde meter los chiquitos. Por eso ofrenden ahora, va. Y eran las 12:05, 12:10. Estaba como los discípulos, yo con Jesús, ¿verdad? 12:15. Dice Chisco que él veía el reloj y decía, ¿y ahora qué hago? Y yo decía, amén. Y todos ustedes, ¡el ataque! No te digo que si no crees, no verás la gloria de Dios. Cuando nos pasamos aquí esta construcción, habían viernes, Melania es testigo y otros son testigos, Silvia es testigo. Ya entró Silvia en un mejor tiempo, se la echó rico a Silvia, donde hacíamos los cheques para pagar absolutamente todo. Y en esta iglesia de este tamaño, con lo que consume, quedaban 100,000 colones. Eso no era ni para el agua. Y todos sabíamos que a la semana siguiente habría para pagarlo todo otra vez. Porque la información que decían los números y el papel era una, pero la promesa de Dios era otra. Y la promesa de Dios es más grande que lo que ven nuestros ojos, que la información sensorial que tenemos. Cierre sus ojos, por favor. Dios me dijo que les dijera que sus vidas van a ir a otro nivel también. Familias, sus negocios, sus empresas, aún ministerios de gente que está aquí, van a ser llevados a otro nivel porque aprenderán a caminar por fe, a vivir por fe, a moverse por fe. El Espíritu Santo va a empezar a enseñarles a no ver las cosas con los ojos naturales, sino con los ojos que Dios pone. Porque así será. Así Dios lo ha decretado. Por eso le dice Jeremías, porque Jehová anda atento a que se cumpla su palabra. Hay personas que están siendo tocadas ahora aquí en el Espíritu, porque Dios les está diciendo que los va a llevar a otro nivel, porque va a empezar a revelarles cosas que no les había revelado antes, porque no estaba dispuesto o dispuesta a creerle. Pero esta semilla de fe que Dios te ha puesto hoy te permitirá ver la gloria de Dios donde no la has visto hasta ahora. El Espíritu Santo está tocando a algunos de ustedes ahora, porque les está trayendo convicción de que verán la gloria de Dios, que sus vidas serán restauradas, no solamente reconstruyendo todo, sino haciéndolo nuevo en otro nivel. Oh Espíritu Santo de Dios, yo siento una presencia poderosa del Espíritu Santo que está tocando a gente ahora para llevarlas a otro nivel. Yo quiero que se vayan poniendo de pie los que están sintiendo esa unción especial ahora. Pues se está llevando a otro lugar.